gracias, muy buen día a todos. Antes que nada, gracias al doctor Velarde por considerarme para participar en este interesante simposium. Y yo creo que, bueno, empezando por la cuestión de si el doctor Velarde hizo bien o no con el estudio que le pidió a su paciente, yo creo que sí, porque vamos a ver a lo largo de estas siguientes diapositivas que la disponibilidad cuenta mucho. Todos quisiéramos tener resonancia magnética con elastografía de tercera dimensión, que es lo que está ahorita en boga y que es lo más exacto, pero sabemos que en la realidad a lo mejor es un centro en el país el que puede tener esta tecnología. Entonces vamos a ver que en la práctica clínica pues cuenta mucho el que tengamos disponible, porque en general las áreas bajo la curva que tienen estas pruebas diagnósticas son muy semejantes. Entonces, vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Es importante valorar la fibrosis hepática y cuál método recomendamos? Y quisiera empezar por esta imagen en la cual vemos que en la enfermedad hepática el espectro histopatológico es muy amplio. Podemos ir desde la esteatosis simple, podemos tener pacientes que tengan esteatosis más inflamación, esteatohepatitis, y podemos tener aquellos que tienen diferentes etapas de fibrosis, desde un F1, que sería una fibrosis leve, una fibrosis significativa, avanzada o cirrosis. Entonces, con este espectro tan amplio, por supuesto que la respuesta sería, claro que es importante evaluar la fibrosis hepática, porque no es lo mismo estar en esta etapa de la enfermedad en donde tenemos esteatosis simple, que estar en una fase de esteatohepatitis, que sabemos que ya es uno de los principales factores asociados a progresión hacia cirrosis, ¿verdad? Y por supuesto que tendrá más riesgo el que tiene una fibrosis avanzada de llegar a la etapa final de la enfermedad, que es la cirrosis, que el que a lo mejor captamos en una fibrosis leve y que tenemos mucho más oportunidad de echar a andar estrategias terapéuticas para controlar el factor que está ocasionando este daño a nuestro paciente. Entonces, evaluar la fibrosis nos va a permitir definir en qué etapa de la enfermedad está nuestro paciente. Eso va a tener implicaciones importantes en el pronóstico y nos va a permitir tomar en algunas ocasiones decisiones terapéuticas. Y esto lo quisiera ejemplificar con algunos estudios. Vean, esto es muy interesante. La fibrosis, este es un estudio en el cual se vio que el grado de fibrosis impacta en la predicción de mortalidad al cabo del tiempo en pacientes, a propósito del caso clínico, con hígado graso no alcohólico, ¿no? Entonces, es un estudio de corte muy amplio. Vean que prácticamente incluyó el equivalente a casi 140,000 personas en los años de seguimiento, con una media muy larga de seguimiento que fue alrededor de 20 años, con un rango de 0 hasta 40. ¿No? Y bueno, algo importante es que estos pacientes se había confirmado histológicamente el diagnóstico de la enfermedad. Lo relevante aquí es que ustedes pueden ver claramente cómo se separan las curvas. Aquellos que no tienen fibrosis o que tienen una fibrosis leve, su supervivencia es muy buena, pero vean lo que ocurre conforme va aumentando el grado de fibrosis. Fibrosis significativa, fibrosis avanzada o el que ya tiene cirrosis, por supuesto que impacta en la mortalidad. Entonces, evaluar fibrosis es importante porque impacta en el pronóstico de nuestro paciente, ¿no? Y aquí lo vemos también con estas otras curvas, pues como a mayor grado de fibrosis, pues mayor mortalidad, mayor riesgo de progresión a cirrosis y mayor morbimortalidad. Evaluar la fibrosis nos va a permitir también decidir qué tratamiento vamos a utilizar a nuestro paciente, y para eso les traigo este ejemplo, ahora que está muy de moda la hepatitis C porque pues la podemos curar. Pues no es lo mismo tener un paciente que no tiene fibrosis o cirrosis, al menos no cirrosis, ¿no? Entonces, evaluar si nuestro paciente está en F3 o F4, que recuerden que se tratan como cirróticos, F3 o F4, o si tenemos de F2 hacia abajo, los esquemas de tratamiento pueden variar. Principalmente,
pues en la duración de los mismos, ¿no? En aquel que no tiene cirrosis, algunos esquemas incluso nos permiten acortar el tratamiento a 8 semanas, y en cambio, vean ustedes por acá, el que ya tiene cirrosis requiere esquemas de tratamiento de mayor duración, particularmente algunos esquemas pues que incluso si es el que tenemos disponible, pues hasta por 16 semanas, ¿no? Y bueno, ya que hemos visto que sí es importante porque nos va a permitir el evaluar la fibrosis, tomar decisiones y establecer los pronósticos de nuestros pacientes, ¿cuál método no invasivo recomendaríamos? Sabemos que hoy por hoy la biopsia hepática continúa siendo el estándar de oro. Ya mucho se ha hablado de esto, que es un estándar de oro imperfecto, porque nos permite evaluar una parte de cada 50,000, si lo pudiéramos ver de esa forma, del hígado. Es invasivo. El paciente, pues desde que le decimos, le voy a picar con una aguja el hígado, ya como que dice, híjole, pues ya le da miedito. Si bien la tasa de complicaciones es baja, por fortuna, pero puede llegar a presentarse. Y entonces, bueno, pues considerando todo esto, aunque es el estándar de oro todavía en la actualidad, pues las investigaciones van encaminadas a buscar métodos que sean cada vez menos invasivos, más cómodos para el paciente y que nos den una idea clara del proceso de fibrosis, ¿no? Y pues para ello tenemos muchos, como son los biomarcadores indirectos, directos, análisis, ¿qué pasó? Análisis de proteómica, por ejemplo, métodos de imagen. No todos están disponibles para nuestra práctica clínica diaria. Por ejemplo, hacerle un panel proteómico a los pacientes, pues no es algo que vamos a pedir. Biomarcadores directos miden, por ejemplo, metaloproteinasas, colágena, tampoco están disponibles en la práctica clínica, es más para fines de investigación. Por ello tocaremos los biomarcadores indirectos, y algunos métodos de imagen. Creo que ya no avanza. Si me ayudan por allá con la siguiente, por favor. Se le acabó la pila. ¿Mande? Muchas gracias. Bueno, aspectos relevantes a considerar para ver qué método vamos a elegir. Bueno, sabemos que si buscamos en la literatura vamos a encontrar que hay unos más exactos que otros. Sin embargo, creo que es muy importante considerar cuál tenemos disponible, considerar la costo-efectividad, porque por ejemplo un estudio de resonancia pues va a ser muchísimo más costoso que a lo mejor un método serológico o un estudio de imagen como el ARFI o como la elastografía de transición. Y quizá algo también importante es, bueno, si necesitamos cubrir otros aspectos, porque estos métodos para evaluar fibrosis, sobre todo los de imagen, nos permiten evaluar en algunos casos presencia de esteatosis y grado de esteatosis y fibrosis. Pero como vimos a lo largo de lo que hemos platicado esta mañana, pues también evaluar a veces el grado de actividad necroinflamatoria, pues podría ser importante. Cuando queremos eso, quizá aquí la ventaja la tengan los métodos serológicos que además de esteatosis y fibrosis nos pueden ayudar a darnos una idea de qué está pasando con el proceso inflamatorio. Vamos a ver algunos estudios para ver cómo se comportan estos métodos no invasivos. Y bueno, aquí vemos, este es un estudio que comparó la elastografía de transición con la elastografía que conocemos como shear wave, que se traduciría como de onda de corte, ¿no? Que hay de punto o de 2 dimensiones. Y bueno, pues vean, incluyó pacientes con hepatitis virales y se comparó contra la biopsia. Vamos a ver que para diferenciarnos entre aquel que no tiene fibrosis de aquel que tiene algún grado de fibrosis, tendríamos ventaja, una discreta ventaja en la elastografía acoplada a ultrasonido, pero vean que en general se comportan de forma muy similar, ¿no? Si comparamos las curvas, aquí es para ir determinando diferentes etapas de fibrosis, fibrosis significativa, severa o ya cirrosis, pues prácticamente son equiparables estos métodos.
¿Qué ventaja podría tener? Porque les decía que para comparar contra la elastografía de transición, cuando comparamos la elastografía de shear wave, ya sea puntual o la que es ahora más nueva, que es la de 2 dimensiones, algunos estudios sí nos hacen diferencia entre en que la de 2 dimensiones podría tener discretamente mayor exactitud para predecirnos la presencia o ausencia de fibrosis y el grado sobre la elastografía de transición. Otro método también interesante es la resonancia magnética, y si revisamos la literatura, este es un ejemplo en el cual pues generalmente la resonancia magnética resulta superior a otros métodos de imagen, ¿no? Entonces este es un estudio igual en pacientes con hígado graso no alcohólico confirmado por biopsia, que fue lo que se tomó como el estándar de oro. Y bueno, aquí les muestro esta curva en donde vemos muy claramente cómo la elastografía por resonancia magnética pues tiene un área bajo la curva superior, es decir, es más exacta que otros métodos como el ARFI para predecir fibrosis, ¿no? Entonces, y aquí lo vemos, también podemos diferenciar por etapa de fibrosis, en la cual, muy importantemente, bueno, de repente estos métodos tienen dificultad en diferenciarnos entre las etapas intermedias, y su mayor utilidad es en diferenciar entre la ausencia o presencia de una fibrosis por lo menos significativa, avanzada o cirrosis, ¿no? Aquí lo vemos nuevamente como hay superioridad de la resonancia magnética, y bueno, dentro de las funciones que evalúan esteatosis, también la función que tiene la resonancia magnética para evaluar el grado de esteatosis resulta superior al CAP que va acoplado a la elastografía de transición. Dentro de los metaanálisis, para comparar no solo los métodos de imagen, sino los métodos serológicos, vean que prácticamente aquí en este metaanálisis, muy importantemente, la mejor área bajo la curva o la mayor exactitud diagnóstica la obtuvo la elastografía de onda de corte o shear wave, que es acoplado al método de ultrasonido. La resonancia también resultó bastante buena, pero bueno, veamos que la elastografía de transición realmente, si vemos las diferentes curvas para discriminar fibrosis significativa, fibrosis avanzada o incluso cirrosis, estos 3 métodos de imagen resultan bastante útiles, ¿no? Y bueno, los métodos serológicos también, pero sí se ve una superioridad dentro de los métodos de imagen para evaluar fibrosis. De los métodos comerciales, la verdad de los métodos comerciales hay poco. Vean que este metaanálisis incluyó dentro de los métodos serológicos aquellos no comerciales, pero ¿qué podríamos decir de métodos comerciales serológicos como el fibrotest? En general, al menos en este estudio se demostró que el fibrotest puede ser equiparable al fibroscan, y algo importante es que cuando queremos incrementar la precisión diagnóstica, algunos estudios nos recomiendan que combinar los métodos, es decir, utilizar un método de imagen más un método serológico, como vemos aquí. Esta es la comparación del método de imagen con un método serológico, y aquí la combinación de ambos, pues podemos echar esta mano como estrategia para incrementar la precisión de las pruebas, ¿no? Entonces aquí lo vemos claramente cómo combinar el método de imagen con un método serológico pues resulta superior, y eso nos puede ser de ayuda. Entonces básicamente, bueno, los métodos no invasivos son buena alternativa a la biopsia hepática para evaluar fibrosis, ya vimos que eso es importante. La elastografía de transición en general es equiparable a la elastografía por ARFI o shear wave puntual. Algunos estudios comienzan o nos sugieren que cuando se utiliza la elastografía de shear wave de 2 dimensiones puede haber discreta superioridad. La más exacta, en general los estudios nos indican que es la elastografía por resonancia magnética, pero bueno, también es la más costosa y la menos disponible. Y bueno, los métodos de imagen tienen, de acuerdo a los estudios que hemos revisado, mayor exactitud que los métodos serológicos. Y cuando tenemos la inquietud de incrementar la exactitud de la prueba, una buena estrategia es combinar un método de imagen con un método serológico, y de esta manera tendremos mayor exactitud. Muchas gracias.